Supercrack Estrella presenta. Realizarán pruebas de ADN al viajero del tiempo conocido Tamam Shud, dirán que es alemán. Ya podemos decir en este canal, antes de que se realice esa prueba de ADN, que saldrá que es de origen alemán, ario, y lo decimos antes de saber el resultado de la prueba del ADN, así que estamos realizando una predicción antes del resultado de esa prueba de ADN. En Supercrack Estrella sabemos que el origen de un porcentaje muy alto de viajeros del tiempo es alemán, por eso sabemos que el resultado dará que es de algún lugar de Alemania Tamam Shud. Como alemán era el origen de la mujer de Isdal encontrada muerta en Noruega en 1970, y como alemán era el origen de la mujer Jennifer Fairgate encontrada muerta en un hotel de Oslo, Noruega en 1995, mujeres viajeras del tiempo como también lo era Tamam Shud. Pocos casos han dado tanto que hablar en Australia como el conocido Tamam Shud, el extraño cadáver encontrado la mañana del 1 de diciembre de 1948 en la playa de Somerton sigue siendo, 70 años después, uno de los grandes misterios sin resolver. Ahora, las autoridades quieren dar un impulso definitivo a la investigación. La historia la contamos hace varios años. El principal problema de aquel cuerpo sin vida postrado de forma extraña era la falta de identificación. No solo eso. El traje que llevaba tampoco contenía etiquetas, se habían arrancado, y junto a los elegantes zapatos que llevaba puestos nada parecía encajar. La autopsia arrojó más dudas. Los médicos llegaron a la conclusión de que el hombre probablemente había muerto por insuficiencia cardíaca, aunque una hemorragia interna sugería que fue un veneno, no causas naturales, lo que provocó su final. Si fue el veneno el que lo mató, habría sido una sustancia de acción y desaparición rápida, ya que no se encontraron rastros de ella. Finalmente, se encontró lo que parecía una pista. Tras un nuevo examen exhaustivo del cuerpo, los investigadores encontraron un bolsillo previamente inadvertido en la cintura de los pantalones. Contenía un trozo de papel con las palabras Tamam Shud. Se trataba de un trozo de página del libro de poesía Rubaiyat of Omar Khayyam, en este caso una edición neozelandesa extremadamente difícil de conseguir. La obra, escrita en el siglo XII, se había convertido en un relato popular en Australia durante los años de guerra. La palabra en cuestión significaba terminado o fin, y eran las últimas del libro. El libro, encontrado en julio de ese año, también contenía una serie de letras garabateadas en la contraportada. Los expertos no pudieron descifrarlas, suponiendo que las cartas fueran un código, y lo cierto es que sigue sin descifrarse hasta hoy. Alguien también había escrito un número de teléfono en la parte posterior del libro. Ese número llevó a los investigadores hasta una enfermera llamada Jo Thompson. Sin amigos ni familiares que se presentaran para reclamar el cuerpo, Thompson fue la única pista. Afirmó que nunca había conocido a la víctima ni le había dado el libro, pero cuando se le mostró un yeso de la cara, al parecer estuvo a punto de desmayarse. Hasta el 2007 el caso parecía no avanzar. Sin embargo, ese año Derek Abbott, profesor de la Universidad de Adelaida, decidió revisarlo. Con su ayuda, las autoridades parecían estar más cerca que nunca de identificar al hombre de Somerton. Según su teoría, Thompson tuvo un hijo ilegítimo con el hombre de Somerton antes de morir, lo que explicaría por qué dudaba en admitir que lo conocía. Sea como fuere, después de años de esfuerzos de investigaciones, la policía de Australia del Sur ha aprobado una exhumación del cuerpo para encontrar respuestas. Según las autoridades, finalmente este caso, que ha sido estudiado, investigado y seguido por más de 70 años, será reexaminado y, ojalá, muchas de las preguntas que rodean su enigmática vida sean contestadas. Cuentan que el cuerpo tendrá ADN para comparar con los parientes vivos potenciales y las bases de datos genealógicas, aunque el equipo que realiza las pruebas se enfrentará al desafío adicional de que el cadáver tiene más de 70 años y ha sido embalsamado, lo que puede dañar el mismo ADN. La exhumación del hombre de Somerton. Tras 70 años sin ninguna pista sobre la identidad del hombre de Somerton, su cuerpo ha sido reciente exhumado. De esta manera, se pretende que, a través de los nuevos análisis científicos, se puedan obtener pistas potenciales que podrían haber pasado por alto en el pasado, incluso, algunas podrían haber sido ocultadas por los propios investigadores. Como ha especificado la doctora Anne Coxon a partir de un comunicado de prensa, la tecnología de la que disponemos ahora está claramente a años luz de las técnicas disponibles cuando este cuerpo estaba descubierto. Yo ya me adelanto a esas pruebas y sé que dirán que este hombre era de origen alemán.
Y es que casi todos, por lo menos una gran mayoría de estos viajeros del tiempo son alemanes, no un 100% pero sí una inmensa mayoría. Hasta Donald Trump es de origen alemán. Una maleta perdida y un hilo color naranja. El 14 de enero de 1949, se produce otro giro de guión en este thriller. Se encuentra en la estación de Adelaide un misterioso portafolio con diversos objetos dentro, entre los que se encontraba un ovillo de hilo de Barbour color naranja, que no existía en Australia. Un hilo naranja que, casualmente, coincidía con el que se había usado para coser los pantalones del cadáver. Recientemente alguien quiso dejar una pista sobre este viajero del tiempo, a 700 kilómetros de donde apareció la maleta, se realizó esto. El hombre de Marré. El misterio de la figura gigante que apareció en un desierto de Australia. El hombre de Marré fue grabado sobre la superficie arenosa de un remoto desierto en el estado de Australia Meridional, en 1998. Esta semana se cumplen 20 años desde que un piloto de helicóptero que sobrevolaba la región central de Australia, detectó la figura de un hombre gigante grabada en la superficie de la Tierra. Se cree que la enorme figura de 4,2 kilómetros de altura, situada en una remota altiplanicie en el estado de Australia Meridional, corresponde a un cazador aborigen, llamado Hombre de Marré, por un pueblo aledaño, es uno de los geoglifos más grandes del mundo. Pero, 2 décadas después, continúa el misterio de quién lo creó y por qué. El hombre Marré ha sido objeto de fascinación desde su descubrimiento en un desierto 700 kilómetros al norte de Adelaida, la capital de Australia Meridional. Se ha vuelto muy popular con los vuelos turísticos porque es demasiado grande para ser apreciado desde la superficie. Con un entorno que mide un total de 28 kilómetros, la profundidad del croquis original del hombre de Marré era de unos 35 centímetros. La población local cree que representa a un hombre aborigen empuñando en su mano izquierda un Woomera, la versión australiana de un lanzadardos. Phil Turner, dueño de un bar en Marré, dice estar convencido de que su creador, o creadores, fueron unos profesionales que posiblemente utilizaron tecnología de GPS. Quienquiera que haya delineado el contorno lo marcó con estacas de bambú de vivero cada 10 kilómetros, afirmó Turner. Si no tuvieras las coordenadas, no sabrías si estás parado en su dedo del pie o su codo. Teniendo en cuenta que la tecnología de GPS estaba en su infancia en esa época, esta es una hazaña absolutamente extraordinaria. Varias teorías sobre quiénes fueron los creadores de la figura han circulado a lo largo de los años. Aquí fue donde llegó el viajero del tiempo Tamam Shud a este desierto. Es un tipo de homenaje a él. Operaciones secretas de los científicos líderes en la Alemania nazi condujeron al descubrimiento de una de las armas más asombrosas y misteriosas, el Die Glocke o en español, la campana. ¿Pero qué hizo a la campana tan maravillosa? Bueno, las mentes científicas más brillantes estuvieron trabajando en las teorías antigravedad, que eran muy populares durante la Segunda Guerra Mundial, eran las mismas mentes que construyeron los cohetes V1 y V2, el V2 es el primer cohete que pudo dejar la atmósfera de la Tierra y entrar en las profundidades del espacio profundo. También son las mismas mentes que han participado en la creación de la primera bomba atómica, solo Hitler creía que con la creación de esta enorme campana, la Segunda Guerra Mundial sería ganada. Información filtrada. Información filtrada y documentos desclasificados nos han dado la dirección en la comprensión de lo que esta campana se trataba. Fue cuando en el libro de Igor Witkowski llamado La verdad sobre la maravillosa arma, esta arma fue introducido por primera vez a nosotros, él afirma que se le fue mostrado documentos clasificados del gobierno de Polonia por un funcionario de inteligencia polaco anónimo, en estos documentos estaban los más importantes proyectos de investigación nazis, y entre ellos se encontraba el Die Glocke. Una de las instalaciones donde se realizaba los experimentos con la campana, se dice la campana era sujetado con gruesas cadenas a esta estructura para que éste no saliera disparado cuando estaba en pleno funcionamiento. La ciencia del mainstream tiende a oponerse a la existencia de tal arma y la clasifica como una leyenda urbana. Al contrario de la creencia convencional, mucha gente cree en tal arma, y no solo eso, también creen que tenía intenciones siniestras. Hay muchos documentos y en la televisión y el internet afirmando que el Tercer Reich estaba haciendo importantes investigaciones antes del final de la guerra en 1945, y, aparte de las armas químicas y maquinaria pesada, se creía que los científicos del Tercer Reich estaban trabajando en una supuesta máquina del tiempo. Instalaciones científicas de alto secreto.
cerca de la frontera checa, en la distancia, cerca de la mina de Wenceslao, en un centro de investigación alemán para la investigación gubernamental clasificada, el supuesto experimento Dieglo que se llevó a cabo, la descripción del dispositivo era bastante precisa, y el representar la imagen en tu mente solo puede dejarte aún más curioso e incluso con miedo. Esta máquina se cree que tiene un gran poder, las descripciones indican que el dispositivo fue hecho de un metal pesado, de alrededor de 3 metros de ancho y hasta 4,5 metros de alto y tenía una forma de campana. La información indica que el dispositivo tenía 2 cilindros girando en sentido contrario, llenos de un líquido similar al mercurio y tenía un color azulado. El líquido como el mercurio, que fue referido como Xerum 25, era almacenado en frascos especiales. Se añadieron otros líquidos, tales como metales ligeros, con torio y peróxidos de berilio. Este dispositivo emitía una fuerte y peligrosa radiación, que a menudo causaba a los científicos problemas de la salud. Los científicos sufrieron privaciones del sueño, mareos y algunos incluso murieron por envenenamiento por radiación. Witkowski especula que el área alrededor de la mina de Wenceslao se utilizó para las pruebas del Die Glocke y sus poderes antigravedad. Se hicieron muchas propuestas diferentes sobre el objetivo final de las máquinas, todos conectados con los fenómenos que generan. Incluso se dijo que pudo haber generado agujeros de gusano. Posible viaje en el tiempo. ¿Fue la campana nazi utilizado para viajar atrás en el tiempo? ¿Acaso Hitler quiso cambiar la historia? La física nos ha mostrado que el viaje en el pasado es muy difícil, y hay una paradoja conocida para ese tipo específico de viaje en el tiempo llamado paradoja del abuelo. Lo que esta paradoja significa es que si viajamos en el tiempo y matamos a nuestro abuelo, nuestro padre no nacería y por tanto nunca naceríamos. También hay una teoría de la física cuántica que se llama mundos múltiples, y afirma que cada línea de tiempo concebible existe en mundos paralelos separados, y es igual como el mundo que habitamos. Por otro lado, los agujeros de gusano son túneles hechos del tejido espacio-tiempo que conectan distancias muy lejanas en el espacio en una distancia mucho más corta. El tejido espacio-tiempo fue propuesto por Einstein en 1915, por lo que los nazis tenían una buena visión sobre el espacio. Los agujeros de gusano existen de forma natural, y el físico teórico John Wheeler dijo que es posible que los agujeros de gusano aparezcan de forma espontánea en cualquier lugar y de repente desaparezcan, y él tiene una hipótesis llamada hipótesis de la espuma cuántica respaldándolo. Los nazis crearon un agujero de gusano con la superpoderosa campana nazi y cayeron en picada en algún lugar en el tiempo. ¿Dónde está ahora el dispositivo? Tantas preguntas se levantan de un experimento tan intrigante haciendo a la campana el más misterioso objeto conocidos por el hombre, y si eso aún existe, ¿en qué manos estará? No sabemos si estos viajeros del tiempo son de la época nazi y son seres inmortales y siempre jóvenes, o se tratan de científicos alemanes del CERN. Los viajes en el tiempo podrían dejar de ser un tema recurrente de la literatura de ciencia ficción para convertirse en una realidad científica. Según los matemáticos rusos Irina Arefeva e Igor Bolovich, del Instituto Matemático Steklov, de Rusia, la apertura del Large Hadron Collider, Gran Colisionador de Hadrones o LHC, del prestigioso CERN, Organización Europea para la Investigación Nuclear, podría desencadenar este hecho poco esperable para estas alturas de la investigación científica contemporánea. El LHC es, en los hechos, el proyecto de cooperación científico más grande del mundo, al reunir a alrededor de 2.000 físicos representantes de 34 países y cientos de universidades y laboratorios de todo el planeta. Es entonces cuando, de acuerdo con el ensayo publicado por los rusos, podría abrirse una puerta hacia el viaje en el tiempo. Las colisiones protón-protón dentro del LHC podrían dar lugar a la formación de máquinas del tiempo, regiones del espacio-tiempo con curvas cerrados similares al tiempo, que violan la causalidad, explican en su trabajo Irina Arefeva e Igor Bolovich. El objetivo inicial del centro es acelerar las partículas que forman los átomos hasta cerca de la velocidad de la luz para que impacten y recreen así las condiciones que existían en el instante en el que se produjo el Big Bang. De este modo, los científicos podrán estudiar mejor cómo fueron los primeros microsegundos del universo. Sin embargo, los matemáticos rusos calculan que la fuerza liberada podría ser de una magnitud tal como para llegar a afectar al tejido del universo, generando ondulaciones espaciales y creando las circunstancias propicias para que se produjese un agujero de gusano, de tal modo que nuestro tiempo estaría conectado con el futuro.
En física, un agujero de gusano, también conocido como un puente de Einstein-Rosen, es una característica topológica del espacio-tiempo hipotética, es decir, teórica, descrita por las ecuaciones de la relatividad general. Resumiendo casi hasta el infinito, se podría decir que un agujero de gusano es esencialmente un atajo a través del espacio y el tiempo. El término fue introducido por el físico teórico estadounidense John Wheeler en 1957 y proviene de la siguiente analogía, usada para explicar el fenómeno. Imagine que el universo es la cáscara de una manzana, y un gusano viaja sobre su superficie. La distancia desde un lado de la manzana hasta el otro es igual a la mitad de la circunferencia de la manzana si el gusano permanece sobre la superficie de esta. Pero si en vez de esto, cavara un agujero directamente a través de la manzana, la distancia que tendría que recorrer sería considerablemente menor, recordando la afirmación que dice la distancia más cercana entre dos puntos es una línea recta. La puesta en marcha del LHC no implican que en un futuro próximo veamos esto hecho realidad, sin embargo es un paso para poder llevar esta teoría a la realidad. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.